Imagina tener 33 años, una carrera brillante por delante, y que en una sola noche tu país se parta en dos. No es una metáfora. Se parte en dos con fusiles, con listas de nombres, con puertas que se golpean a medianoche. Y tú, que creías que la política era un debate de ideas, descubres que también es una sentencia. Para Justino de Azcárate, el reloj empezó a correr antes de que él lo supiera. No hacia un cargo, sino hacia una frontera. Y lo más inquietante es que, al principio, todo parecía perfectamente normal. Nace el 14 de agosto de 1903 en Madrid, en una España que todavía se mira en espejos antiguos. Monarquía, caciquismo, desigualdad y una modernidad que entra a trompicones. Pero su apellido ya trae una brújula moral. Los Azcárate no son una familia cualquiera. En su entorno se respira el krausismo, esa idea casi peligrosa. Para la España de entonces, de que la educación y la ética pueden cambiar un país, en casa se habla de instituciones, de reformas, de Europa, de responsabilidad pública. No es el tipo de hogar donde la política se reduce a gritos de taberna. Es el tipo de hogar donde la política se vive como un deber. Justino crece con esa presión silenciosa, la de estar a la altura, estudia, se forma, se disciplina, entra en el mundo del derecho y de las ciencias sociales con una seriedad que no busca aplausos. Mientras otros jóvenes sueñan con uniformes o con fortunas, él se obsesiona con algo menos vistoso y más difícil. ¿Cómo se construye un Estado que no humille a sus ciudadanos? Y en esa obsesión hay un conflicto real, íntimo, que lo acompañará siempre. La tensión entre el ideal y la maquinaria, entre lo que debería ser España y lo que España una y otra vez decide ser. La década de 1920 lo recibe con un golpe seco. La dictadura de Miguel Primo de Rivera. Para muchos es orden, para otros es una mordaza. Para un joven como Azcárate, que cree en el parlamentarismo y en la reforma desde la ley, el mensaje es brutal. El poder puede saltarse las reglas cuando le conviene, y sin embargo él no se convierte en un incendiario. No busca la épica fácil. Aprende a moverse en un terreno donde decir la verdad puede costarte la carrera, y callarte puede costarte el alma. En esos años se acerca a un espacio político que intenta ser puente en un país que solo sabe ser muro. El republicanismo liberal, no el de la consigna, sino el de la institución, el de la escuela pública, la justicia independiente, la administración moderna, se vincula a la tradición intelectual y política que desembocará en la Segunda República, y lo hace con una convicción que no necesita teatralidad. Su arma es la palabra escrita, el argumento, el diseño de políticas. Su escenario no es una plaza, es un despacho donde se redactan leyes que, si salen bien, nadie aplaude, pero si salen mal, arruinan vidas. Y entonces llega 1931, la monarquía de Alfonso XIII se derrumba como un decorado viejo, la Segunda República se proclama, y por un instante España parece contener la respiración. ¿Y si esta vez sí? ¿Y si esta vez el país se convierte en una democracia europea de verdad? Azcárate entra en ese momento histórico no como un oportunista, sino como alguien que llevaba años preparándose para él. Se integra en el Partido Republicano Nacional, vinculado a la figura de Felipe Sánchez Román, un republicanismo de corte liberal, legalista, exigente. No es el partido más ruidoso, ni el más numeroso, ni el más temido, pero en una república que nace con enemigos a ambos lados, la moderación no es comodidad, es una posición expuesta. La política republicana, además, no es un salón elegante, es un campo minado. Reformas agrarias, tensiones religiosas, conflictos laborales, autonomías, un ejército con heridas de orgullo, una derecha que se reorganiza, una izquierda que se impacienta. Cada decisión abre una grieta, y en medio de ese ruido, Azcárate intenta sostener una idea que suena casi ingenua, que el Estado debe ser fuerte sin ser brutal, y moderno sin ser sectario. Pero España no premia la paciencia. En 1933 la República entra en una fase más áspera, cambian mayorías, se endurecen los discursos, se multiplican los choques, la calle se convierte en termómetro y en amenaza. Para un político joven, el ascenso puede ser rápido, el derrumbe instantáneo. Azcárate se mueve en ese tablero con una mezcla de prudencia y determinación. No es un caudillo, no es un tribuno, es un constructor. Y eso, en tiempos de gritos, puede parecer debilidad. Pero él sabe algo que muchos olvidan. Las democracias no se sostienen con discursos, se sostienen con procedimientos. En 1936, el Frente Popular gana las elecciones, la tensión se dispara. Hay miedo, hay euforia, hay sed de revancha en demasiados lugares. Y entonces, el 18 de julio, el golpe militar, España se rompe.
Lo que era una crisis política se convierte en una guerra civil, y aquí el conflicto central de Azcárate deja de ser ideológico para volverse existencial. La lucha por la legalidad republicana frente a la violencia organizada, frente a la lógica de o conmigo o contra mí, frente a la tentación de justificar cualquier barbaridad en nombre de una causa. En ese momento su vida adquiere un límite de tiempo real, tangible, casi físico. No es una metáfora de guión. Es el tipo de límite que se mide en días, en horas, en controles de carretera, en rumores de detenciones. En la España de 1936, un nombre en una lista puede ser una condena, y él, republicano, liberal, visible, está en el centro del huracán. La República necesita diplomacia, necesita legitimidad internacional, necesita demostrar que sigue siendo un Estado y no solo un bando. Y Azcárate, por su perfil, se convierte en una pieza útil, y por eso mismo, vulnerable. Mientras las ciudades se llenan de sacos terreros y de ventanas rotas, mientras los periódicos se convierten en armas, él entra en tareas de representación y de defensa política de la República. La guerra no solo se libra en el frente, se libra en embajadas, en comunicados, en la batalla por el reconocimiento. Y ahí aparece un giro que muchos no ven venir. El enemigo no es solo el ejército sublevado. El enemigo también puede ser el caos dentro del propio campo republicano, la fragmentación, las luchas internas, la violencia descontrolada, que devora la autoridad del Estado que se pretende defender. Azcárate se enfrenta a una paradoja cruel. Para salvar la República hay que mantener la ley, pero la guerra empuja a saltársela. Para convencer al mundo de que la República es legítima, hay que mostrar orden, pero la guerra produce desorden. Y para sostener la moral hay que prometer victoria, pero la realidad se llena de derrotas. En ese escenario, su temperamento, racional, institucional, es una ventaja y una condena. Ventaja porque no se deja arrastrar por el fanatismo. Condena porque el fanatismo es contagioso y no perdona a los que no gritan lo suficiente. La guerra avanza como una sombra que se alarga. Madrid resiste, pero a un precio que se paga en hambre, en miedo, en noches sin luz. La República busca apoyos, pero Europa mira con cálculo. Y las democracias liberales dudan, temen, se paralizan. La sensación de reloj en cuenta atrás se vuelve insoportable. Cada mes que pasa, el margen se estrecha. Y en ese estrechamiento, Azcárate ve cómo el proyecto republicano, que nació con promesas de escuela y ciudadanía, se ve obligado a hablar el lenguaje de la supervivencia. Hay una imagen que lo resume todo. Un país que quiso ser moderno y termina discutiendo cómo evacuar ministerios, cómo proteger archivos y cómo mantener una administración mientras caen bombas. La política se convierte en logística del desastre. Y aún así, él insiste en la idea de que la legitimidad importa, que incluso en guerra el Estado no puede convertirse en una banda. Esa insistencia le gana respeto, y también enemigos, porque en tiempos extremos, la moderación se confunde con traición. A medida que el conflicto se inclina, la República empieza a perder no solo territorio, sino futuro. Y entonces aparece el tipo de decisión que marca una biografía para siempre. Quedarse y arriesgarlo todo, o salir para seguir luchando desde fuera. No es una salida heroica, es una salida amarga, pero también es una salida estratégica. Para muchos republicanos, el exilio no es un viaje, es una amputación. Dejas atrás tu lengua en las calles, tus amigos en las esquinas, tus libros en estanterías que quizá ardan. Y, sobre todo, dejas atrás la posibilidad de una vida normal. Azcárate se encamina hacia ese umbral con la conciencia de que el tiempo se ha acabado. No el tiempo de su vida, sino el tiempo de una España posible. La guerra no solo mata personas, mata proyectos. Y él, que entró en política para construir instituciones, se ve empujado a una realidad donde lo urgente devora lo importante. Cuando la República se derrumba, no cae solo un gobierno, cae una generación de esperanzas. Y para Justino de Azcárate, el final de esa etapa no es un cierre, sino una puerta que se abre a un destino más duro: el exilio, la reconstrucción desde la distancia, la pelea por la memoria y por la legitimidad en un mundo que pronto se verá arrastrado a otra guerra aún mayor. Pero eso todavía no ha ocurrido en su historia. Por ahora, lo único que existe es el sonido de un país que se rompe, y la certeza de que, a partir de aquí, cada paso tendrá un precio. Hay un instante en el que la historia deja de ser un libro, y se convierte en un pasillo estrecho. Al fondo, una puerta. Detrás, pasos. Y tú sabes, con una claridad que quema, que si te equivocas de puerta, no habrá segunda oportunidad. Para Justino de Azcárate, ese pasillo no fue una metáfora.
Fue Francia. Fue una frontera. Fue una maleta hecha a toda prisa. Fue el sonido de un país cerrándose como una trampa. Y lo más cruel es que, cuando cruzas, no termina el peligro. Cambia de forma, porque el exilio no te salva. Te condena a otra guerra, más larga, más silenciosa, y a veces más despiadada. La de seguir existiendo. Cuando tu país te ha borrado, en 1939, con la República derrotada, Azcárate no se va. Es expulsado por la realidad. La caída no es un titular, es una avalancha. Cientos de miles de personas se agolpan en carreteras, estaciones, pasos de montaña. Hay niños con mantas, ancianos con la mirada vacía, soldados sin ejército. Y en medio de ese caos, él carga con algo que pesa más que cualquier equipaje. La idea de que la legalidad republicana no puede morir en una cuneta. Su conflicto ya no es solo contra el franquismo victorioso, es contra el olvido, contra la resignación, contra la tentación de aceptar que ya está, se acabó. Y ahí aparece el primer giro amargo. El mundo al que intenta pedir ayuda está a punto de incendiarse en otra guerra. Europa no tiene tiempo para la tragedia española, porque se prepara para su propia tragedia. Francia, que para tantos exiliados era refugio, se convierte pronto en un territorio inseguro. La atmósfera se enrarece. Sospechas, controles, miedo. El exiliado es un problema administrativo, un expediente, una molestia. Y Azcárate, que había defendido instituciones, se encuentra de pronto reducido a una condición frágil. La de un hombre sin Estado. En ese vacío su perfil, jurista, político, diplomático, se vuelve útil para una causa que ya no tiene ministerios ni presupuestos, pero sí una urgencia desesperada: mantener viva la representación republicana, sostener una continuidad, impedir que el franquismo se adueñe también del relato. La Segunda Guerra Mundial estalla y el tablero se vuelve monstruoso. La derrota de Francia en 1940 no es solo una noticia, es un golpe directo al exilio español. De repente el suelo bajo los pies se mueve. Los nazis ocupan, Vichy colabora, las redes de vigilancia se extienden. Para un republicano visible, el riesgo se multiplica, y aquí el tiempo vuelve a convertirse en un enemigo físico. No es algún día. Es antes de que te localicen, antes de que te detengan, antes de que cierren esa ruta. Azcárate tiene que tomar decisiones rápidas en un mundo donde la lentitud se paga con cárcel o con algo peor. La política otra vez deja de ser debate, es supervivencia. En esos años, su vida se entrelaza con la reorganización del republicanismo en el exilio. No es una tarea gloriosa, es una tarea ingrata. Hay divisiones, heridas abiertas, reproches. Hay quienes quieren pasar página, quienes sueñan con un regreso inmediato, quienes se aferran a la pureza doctrinal como si fuera un salvavidas. Y Azcárate, fiel a su temperamento institucional, intenta lo más difícil: construir puentes entre ruinas. Su enemigo no es solo Franco, es la fragmentación de los derrotados. Porque una causa dividida es una causa que se apaga sola. En 1945, cuando el mundo descubre los campos de exterminio y el nazismo cae, parece abrirse una rendija. Por un momento, muchos exiliados creen que el franquismo será el siguiente dominó. La lógica parece sencilla. Si Europa se reconstruye sobre la derrota del fascismo, ¿cómo va a tolerar una dictadura nacida con apoyo de Hitler y Mussolini? Pero la historia no premia la lógica, premia los intereses. Y ahí llega el giro que corta como una navaja. Empieza la Guerra Fría. De pronto el franquismo se vende como bastión anticomunista, y lo que parecía una cuenta atrás para la dictadura se convierte en una prórroga indefinida. Azcárate entra entonces en una fase decisiva: la batalla diplomática. Si el régimen busca legitimidad internacional, la República en el exilio busca lo contrario: demostrar que España no puede normalizarse, mientras siga siendo una cárcel política. Y esa batalla se libra en pasillos, en memorandos, en reuniones donde una frase mal colocada puede cerrar puertas durante años. En 1946 la cuestión española llega a Naciones Unidas. No es un detalle, es el escenario mundial, y Azcárate, con su experiencia y su credibilidad, participa en ese esfuerzo por internacionalizar el problema. La ONU llega a condenar el carácter del régimen y recomienda retirar embajadores. Durante un instante parece que el mundo escucha, pero incluso esa victoria tiene un sabor extraño, porque no derriba a Franco, no abre las cárceles, no devuelve a los exiliados. Es una condena moral, sí, pero la dictadura aprende rápido, aguanta, espera, se adapta. Y Azcárate comprende algo que duele. La justicia internacional es lenta, y la geopolítica es cínica. El tiempo otra vez juega en contra. Cada año que pasa el exilio envejece.
Cada año que pasa, nacen niños fuera de España que aprenden a decir mi país, señalando un lugar que nunca han pisado. Y cada año que pasa, el régimen se consolida. En ese contexto, la República en el exilio intenta dotarse de estructura, se forman gobiernos, se reparten responsabilidades, se busca una voz unificada. Azcárate se mueve en ese entramado con una mezcla de disciplina y frustración, porque la paradoja es brutal. Se construye un gobierno sin territorio, una administración sin administración, una legalidad sin poder coercitivo, y aún así, él insiste. No por romanticismo, sino por estrategia. Mientras exista una continuidad republicana, el franquismo no puede presentarse como el único origen legítimo del Estado. Es una guerra de símbolos, pero los símbolos en política son munición. A finales de los años 40 y en los 50, el panorama se oscurece. Las democracias occidentales, que antes miraban a Franco con recelo, empiezan a tratarlo como aliado. España entra en acuerdos internacionales, se abren bases militares, se normalizan relaciones. La condena de 1946 se va diluyendo en la práctica, y para Azcárate, esto no es solo una derrota política, es una humillación histórica. La misma Europa que se proclama defensora de la libertad acepta, por conveniencia, una dictadura que fusiló, encarceló y exilió a media España. El conflicto se vuelve casi insoportable. ¿Cómo sostener la fe en el derecho internacional cuando el derecho se dobla ante el miedo al comunismo? Y sin embargo, él no se convierte en un predicador amargo. Su estilo sigue siendo el de la argumentación, el de la insistencia metódica. Trabaja, escribe, participa en foros, mantiene contactos. La vida del exiliado político es una sucesión de reuniones donde se repite lo esencial con la esperanza de que, algún día, alguien lo escuche de verdad. Pero el desgaste es real. Hay un tipo de cansancio que no se ve, el de explicar una tragedia a gente que ya ha pasado a otra cosa. En los años 60, el franquismo presume de desarrollo, de turismo, de modernización económica, y aquí aparece otro giro cruel. El régimen intenta comprar futuro con carreteras y hoteles, mientras mantiene intacto el núcleo autoritario. Para el exilio republicano esto es un desafío nuevo. Ya no basta con denunciar la represión, hay que desmontar la narrativa de la normalidad. Azcárate entiende que la dictadura busca algo más que obediencia. Busca aceptación, busca que el mundo, y los propios españoles, la vean como inevitable. Y él combate esa idea con lo único que tiene: memoria, legitimidad, persistencia. Pero el tiempo no perdona. La generación que vivió 1931 y 1936 va quedando atrás. Los jóvenes dentro de España crecen bajo censura, con una historia recortada, y en el exilio, la República corre el riesgo de convertirse en un eco. Azcárate se enfrenta entonces a una pregunta que es casi una amenaza. ¿Qué significa representar a un país que no puede votarte, que no puede escucharte, que apenas puede nombrarte? La respuesta para él no es grandilocuente, es práctica. Significa mantener una línea de continuidad para el día en que el régimen caiga, porque caerá. No sabe cuándo, pero sabe que ningún sistema basado en el miedo es eterno. Y entonces llega el límite de tiempo más inquietante, el que no depende de bombas ni de fronteras, el biológico. Azcárate ve cómo pasan las décadas y entiende que quizá no verá el regreso. Esa conciencia cambia el tono de la lucha. Ya no se trata solo de ganar, se trata de dejar preparado el terreno, de transmitir una idea de España que no sea la del vencedor, de sostener, aunque sea con las manos desnudas, la posibilidad de una democracia futura. En 1975 Franco muere. Para muchos, es el final de una pesadilla. Para otros, el inicio de una incertidumbre. Para Azcárate, es un golpe emocional difícil de describir. No es alegría pura, porque llega tarde y llega con condiciones. La transición que se abre no es una restauración automática de la República, es un proceso negociado, lleno de equilibrios, de silencios, de renuncias. Y aquí aparece el último gran giro de esta etapa. El exilio republicano, que durante décadas sostuvo una legitimidad, descubre que el nuevo tiempo político en España no se construirá exactamente sobre su continuidad, sino sobre un pacto interno que busca evitar otra guerra. La historia otra vez elige un camino imperfecto. Azcárate, ya mayor, observa ese proceso con la lucidez de quien ha visto demasiadas promesas romperse. Su conflicto no desaparece, se transforma. Ya no es solo Franco contra República, es memoria contra amnesia, justicia contra pragmatismo, verdad contra silencio. Y aún así, hay algo que lo sostiene: la certeza de que, por primera vez en décadas, España vuelve a tener una puerta abierta,
No la puerta que él imaginó en 1931, pero una puerta real. El hombre que salió con una maleta y una idea llega a este punto con cicatrices invisibles. Ha vivido la derrota, la persecución, la indiferencia internacional, la Guerra Fría, la lenta erosión del exilio. Ha visto cómo el mundo cambiaba de enemigos y de prioridades, mientras España quedaba atrapada en una dictadura que aprendió a sobrevivir, y ahora, cuando el reloj parece reiniciarse, él sabe que el tiempo que queda es poco. No para España quizá, pero sí para él. Y esa urgencia, la de hablar antes de que se apague la voz, empuja su historia hacia el siguiente tramo. El regreso, la participación en la nueva etapa y la pregunta final que lo persiguió desde joven como una sombra obstinada. ¿Puede un país reconciliarse sin traicionarse? Hay una imagen que no aparece en los libros de texto. Un hombre mayor, con el traje impecable y la mirada afilada, entrando en una sala donde todos hablan de futuro, como si el pasado fuera un estorbo. En su bolsillo no lleva un arma ni un cargo. Lleva décadas. Y lo más peligroso que trae consigo es una frase que puede arruinar la comodidad de cualquiera. Esto ya lo vivimos. ¿Y sé cómo termina si lo maquillamos? Justino de Azcárate llega a la España que despierta tras 1975 con una cuenta atrás personal latiéndole en la garganta. No tiene 20 años para esperar a que la democracia madure. Tiene quizá unos pocos, y lo sabe. El regreso no es una escena triunfal con música épica. Es un aterrizaje emocional. España ya no es la que dejó. Hay autopistas, anuncios, una modernidad de escaparate, y debajo, una costra de miedo antiguo. Azcárate vuelve con el exilio pegado a la piel, con esa mezcla de alivio y sospecha del que ha aprendido que las puertas abiertas también pueden ser trampas. La transición avanza con una lógica de equilibrios. Evitar el choque, no provocar al aparato franquista, construir instituciones sin romper del todo con lo anterior. Y ahí aparece su conflicto real, el que lo acompañará hasta el final. La tensión entre la legitimidad republicana que él sostuvo durante décadas y el pragmatismo de un país que quiere pasar páginas sin leerla. En esos primeros años, su papel no es el del caudillo ni el del agitador. Azcárate no vuelve para incendiar, vuelve para ordenar, para poner palabras jurídicas donde otros ponen consignas, para recordar que una democracia no se sostiene solo con urnas, sino con reglas, garantías y memoria institucional. Pero el ambiente es eléctrico. Hay atentados, hay amenazas, hay un Estado que aún conserva reflejos autoritarios, hay una sociedad que teme que cualquier paso en falso devuelva el ruido de sables. Y en medio de esa tensión, el exiliado veterano descubre un giro inesperado. Muchos de los jóvenes que luchan por libertades no conocen su nombre, no por desprecio, sino por amputación histórica. Décadas de censura han convertido a figuras como él en sombras. Azcárate entiende entonces que su batalla ya no es solo política, es pedagógica. Tiene que explicar, sin sonar a reliquia, por qué la democracia no nace de la nada en 1977, por qué hubo una legalidad anterior, por qué la república no fue un capricho, sino un proyecto de modernización truncado por la violencia. Y tiene que hacerlo en un país donde la palabra república provoca alergias en unos y romanticismo simplón en otros. Él no ofrece nostalgia, ofrece continuidad. Y eso incomoda porque la continuidad obliga a mirar lo que se quiere olvidar. La España que se reorganiza necesita símbolos nuevos, pero también necesita silencios. Y ahí está el filo. El pacto social que permite avanzar también puede convertirse en una máquina de amnesia. Azcárate, que pasó media vida defendiendo la legitimidad republicana en foros internacionales, ve cómo el nuevo consenso interno tiende a encerrar el pasado en una caja. No removamos. Pero él sabe que lo que no se nombra no desaparece, se pudre. Su voz por eso no es estridente, es insistente, como un martillo pequeño golpeando el mismo punto hasta que la pared cede. En 1977, España celebra elecciones democráticas. Para muchos es el gran nacimiento. Para Azcárate es a la vez una victoria y una herida. Victoria porque el voto vuelve. Herida porque el hilo que él defendió, la continuidad republicana, no se traduce en una restauración de aquella legalidad, sino en una arquitectura nueva, negociada, con la monarquía como pieza central. Y aquí llega otro giro. El hombre que podría haberse encerrado en la pureza del yo tenía razón, elige otra cosa. No se retira a maldecir. Se coloca donde cree que puede ser útil. Porque su obsesión no es ganar una discusión histórica, es evitar que España vuelva a romperse. Su experiencia diplomática y su formación jurídica lo convierten en una figura valiosa, en un tiempo donde cada palabra puede ser dinamita. La Constitución de 1978 se prepara como un puente sobre un río crecido.
Si el puente es demasiado estrecho, se cae. Si es demasiado ancho, nadie lo cruza. Azcárate observa el proceso con una mezcla de esperanza y alarma. Esperanza porque por fin hay un marco de derechos. Alarma porque sabe que los marcos pueden ser frágiles si no se sostienen con cultura democrática real. Y esa cultura no se improvisa. Se aprende, se practica, se defiende. Mientras tanto, el país no está en calma. La violencia política golpea, la desconfianza entre bandos no se evapora por decreto. Y el Estado, aún lleno de inercias, a veces responde con reflejos que huelen a pasado. Azcárate ve señales que otros prefieren ignorar. La tentación de orden como sustituto de justicia, el miedo como argumento político, la idea de que la democracia es un paréntesis tolerable mientras no moleste demasiado. Él ya vio ese guión en los años 30, cuando la legalidad se fue quedando sola, cuando el ruido de la calle se convirtió en excusa para el golpe, y por eso su urgencia se vuelve casi física. No tiene tiempo para que España aprenda a golpes otra vez. El 23 de febrero de 1981 el país se paraliza, un golpe de Estado irrumpe en el Congreso. Pistolas, gritos, diputados en el suelo. La televisión convierte el miedo en imagen. Es un instante que condensa décadas. El pasado intentando recuperar el mando por la fuerza. Para Azcárate, ese día no es solo una crisis nacional. Es la confirmación de que la transición no era un camino seguro, sino una cuerda floja. Y aquí el contraste es brutal. Después de sobrevivir al exilio, a la indiferencia internacional, a la Guerra Fría, a la larga noche franquista, la democracia recién nacida puede morir en una tarde. Ese golpe fallido deja una marca. La democracia sigue, sí, pero el susto refuerza la idea de que hay límites invisibles, que hay temas que conviene no tocar demasiado, que hay verdades que es mejor dejar en penumbra. Y Azcárate, que ya es un hombre mayor, siente cómo el tiempo se le escapa entre los dedos. Su conflicto se afila. ¿Cómo consolidar una democracia sin convertirla en un pacto de silencio? ¿Cómo reconciliar sin blanquear? ¿Cómo construir futuro sin amputar el pasado? En esos años, su presencia pública tiene algo de testimonio vivo. No es un político de titulares diarios. Es un recordatorio incómodo de que la libertad cuesta y de que el precio no lo pagaron solo los que se quedaron. Él representa a los que fueron expulsados, a los que murieron lejos, a los que envejecieron esperando una España que no llegaba. Y sin embargo no se instala en el resentimiento. Su tono es el de quien sabe que la democracia se rompe más fácil por soberbia que por discrepancia. Por eso insiste en instituciones, en procedimientos, en garantías. Su obsesión es que el Estado no vuelva a ser botín de vencedores. Hay un detalle que lo define. Azcárate no necesita inventarse heroicidades. Su vida ya tiene suficiente drama real. Lo heroico en su caso es la persistencia, la capacidad de seguir trabajando cuando el mundo te ha dicho ya no importa. En el exilio, su lucha fue mantener una legitimidad sin territorio. En la España democrática, su lucha es evitar que la legitimidad nueva se construya sobre una amnesia cómoda. Y esa lucha es más difícil porque no tiene un enemigo con uniforme. El enemigo ahora es difuso. La prisa, el cansancio social, la tentación de simplificar, el miedo a abrir heridas, la política convertida en marketing. A medida que avanzan los años 80, España cambia rápido. Se moderniza, se integra en Europa, se sacude parte del aislamiento, y ese éxito paradójicamente puede convertirse en anestesia. Cuando el presente mejora, el pasado estorba. Azcárate lo percibe con claridad. El progreso material no sustituye a la justicia histórica. Un país puede tener carreteras nuevas y aún así llevar fosas en el subsuelo. Puede tener elecciones y aún así arrastrar impunidades. Él no lo dice para frenar el avance, sino para darle profundidad. Porque una democracia sin memoria es una casa con cimientos de arena. Su vida, además, está atravesada por una ironía cruel. Durante décadas, luchó para que el mundo no legitimara a Franco. Y cuando por fin España recupera libertades, el relato dominante tiende a presentar la democracia como un milagro espontáneo, como si no hubiera habido una tradición democrática anterior, como si la república fuera un accidente y no una raíz. Azcárate combate esa simplificación con lo único que tiene: su voz, su coherencia, su archivo interior. Sabe que la historia, si no se defiende, se convierte en propaganda. Y el reloj sigue. Cada año pesa más. Cada intervención pública, cada conversación, cada texto, tiene el sabor de lo último. No porque él dramatice, sino porque entiende que su generación se apaga, y con ella se apaga una memoria directa. Cuando mueren los testigos, el pasado queda a merced de quien lo cuente mejor. Y Azcárate no quiere que lo cuenten los que ganaron por la fuerza, ni los que, por comodidad, prefieren un cuento sin sombras. En 1989, cuando muere, España ya es otra.
pero su historia deja una tensión sin resolver del todo. La de un hombre que sostuvo una legalidad derrotada para que no desapareciera del mapa moral, y que luego regresó para ver cómo el país elegía un camino distinto al que él había defendido, sin por eso renunciar a la democracia. Su legado no es una estatua ni un eslogan, es una advertencia y una herramienta. La idea de que las instituciones importan incluso cuando no tienes poder, que la dignidad política puede sobrevivir a la derrota, y que el tiempo, ese enemigo que lo persiguió desde la frontera de 1939, no se vence con prisa, sino con persistencia, porque al final, lo más inquietante de Justino de Azcárate no es lo que hizo cuando tuvo un cargo, sino lo que hizo cuando no tenía ninguno, cuando todo parecía perdido, cuando el mundo miraba a otro lado, y aún así, siguió. Como si supiera que un país puede ser borrado del mapa, pero no del todo, mientras alguien, en algún lugar, se niegue a aceptar el olvido como destino. Hay un tipo de muerte que no sale en las esquelas, la muerte por borrado. No te disparan, no te encarcelan, no te exilian otra vez. Simplemente te convierten en nota al pie. Y lo más cruel es que ocurre justo cuando creías haber ganado. Justino de Azcárate, que había sobrevivido a la derrota, al exilio y a la larga noche franquista, llega a los años 80 con una sensación casi insoportable. España por fin respira. Y, sin embargo, la memoria de por qué le faltó el aire durante 40 años empieza a diluirse como tinta en agua. Su cuenta atrás ya no es política, es biológica. El tiempo, ese enemigo que lo persiguió desde 1939, ahora le muerde los talones con dientes de calendario. Lo sabe cuando habla, cuando escribe, cuando se sienta en reuniones donde los más jóvenes discuten el futuro como si el pasado fuera un estorbo sentimental. Azcárate no puede permitirse el lujo de esperar a que el país madure su democracia. No tiene décadas. Tiene como mucho unos pocos años para dejar algo más resistente que un recuerdo. Un criterio. En la España que se moderniza a velocidad de vértigo, él ve un peligro nuevo, más silencioso que los tanques. La anestesia del éxito. Carreteras, consumo, Europa, titulares optimistas. Y debajo, una pregunta que nadie quiere formular en voz alta porque suena a dinamita. ¿Qué hacemos con lo que no se juzgó, con lo que no se reparó, con lo que se escondió bajo la alfombra para que el salón pareciera habitable? El país, cansado de miedo, prefiere el pacto de no mirar, y ahí está el conflicto real que lo acompaña hasta el final. La tensión entre la reconciliación necesaria y la amnesia cómoda. Azcárate no vuelve a la primera línea para levantar banderas imposibles. Su batalla en estos años es más incómoda. Defender la calidad moral de la democracia cuando ya existe, cuando ya hay elecciones y parlamento, cuando la gente quiere pasar página, porque él sabe algo que aprendió a golpes en los años 30. Una democracia puede morir sin que nadie lo note al principio. No siempre cae con un golpe de Estado. A veces se desangra por renuncias pequeñas, por silencios repetidos, por la costumbre de no preguntar. Y, sin embargo, el país le ofrece un giro inesperado. La democracia española, que parecía frágil, empieza a consolidarse, entra en la Comunidad Económica Europea, se integra en estructuras internacionales, se presenta al mundo como una historia de éxito. Para muchos, eso es el final feliz. Para Azcárate es el momento más peligroso, porque cuando el presente funciona, el pasado estorba, y cuando el pasado estorba, se simplifica. Se convierte en un cuento con buenos y malos difusos, con responsabilidades evaporadas, con una transición narrada como milagro sin raíces. Él, que había pasado media vida defendiendo la legitimidad republicana en el exterior, ve cómo dentro se instala una idea cómoda. Lo importante es que ahora estamos bien. Y esa frase tan humana, tan tentadora, le suena a trampa, porque estar bien no es lo mismo que estar justo. Y una democracia que confunde bienestar con justicia se vuelve vulnerable. Basta una crisis, un miedo nuevo, un enemigo inventado, para que la gente acepte recortes de libertad a cambio de seguridad. Azcárate insiste, una y otra vez, en lo que parece aburrido hasta que falta. Instituciones, garantías, cultura democrática. No es un hombre de eslóganes, es un hombre de estructura. Su voz no busca aplausos, busca cimientos. Habla de legalidad como quien habla de oxígeno. No se nota hasta que te lo quitan. Y en esa insistencia hay algo casi desesperado, porque sabe que su generación se apaga. Cada vez que muere un exiliado, cada vez que desaparece un testigo, el pasado queda más expuesto a la manipulación. Cuando ya no hay ojos que vieron, la historia se vuelve plastilina. En esos años, su vida pública se mezcla con una tarea menos visible pero decisiva. La de dejar rastro, artículos, conferencias, conversaciones, cartas.
no para construir un monumento personal, sino para evitar el borrado. Azcárate entiende que la memoria no se conserva sola. Hay que pelearla como se pelea una frontera. Y esa pelea es ingrata porque no tiene un enemigo con uniforme. El enemigo ahora es difuso. La prisa, el cansancio social, la tentación de simplificar, el miedo a reabrir heridas, la política convertida en espectáculo. A veces, en ese clima, su figura parece fuera de época. Un hombre formado en la cultura liberal republicana, con disciplina jurídica y experiencia diplomática, en un país que empieza a premiar la frase rápida y el titular. Pero ahí está su fuerza. No se adapta al ruido. No compite por ser el más brillante en televisión. Compite por ser útil cuando el brillo se apaga. Y esa utilidad se mide en algo que casi nadie celebra. Coherencia. Porque Azcárate carga con una paradoja que podría haberlo destruido. Dedicó décadas a sostener una legitimidad derrotada, y cuando regresa, la España democrática no restaura esa legalidad, sino que construye otra. Podría haberse encerrado en la pureza del yo tenía razón. Podría haberse convertido en un resentido profesional. No lo hace. Acepta la realidad sin rendirse a la amnesia. Es un equilibrio difícil. Apoyar la democracia naciente sin permitir que se convierta en un relato que borre lo anterior. Y en ese equilibrio aparece otro hito que lo marca, aunque no sea un evento con fecha única. La constatación de que el exilio no termina cuando cruzas la frontera. El exilio también puede ser interior, volver y descubrir que tu país te reconoce a medias, que tu nombre no está en la memoria popular, que tu lucha fue real pero no es rentable recordarla. Azcárate lo vive sin victimismo, pero con una lucidez que duele. La historia oficial siempre tiene hambre de simplificación, y los exiliados son incómodos porque recuerdan que hubo una España expulsada. Su tiempo se estrecha. La salud, la edad, el cansancio acumulado de una vida larga y tensa, y aún así no se retira del todo. Hay algo casi cinematográfico en imaginarlo. Un hombre mayor, con el cuerpo ya más lento, pero con la mente afilada, revisando documentos, preparando intervenciones, cuidando las palabras como si fueran piezas de un mecanismo delicado, porque sabe que una palabra mal puesta puede ser usada para justificar el silencio. Y él no quiere dar munición a la amnesia. En la segunda mitad de los 80, España se mira al espejo europeo y se gusta. Y eso, de nuevo, es peligroso. Azcárate observa cómo el relato del progreso puede convertirse en una cortina brillante que tapa lo incómodo, no porque él desprecie el progreso. Al contrario, lo defendió toda su vida, sino porque sabe que el progreso sin memoria puede ser una repetición elegante de viejos errores. Un país puede inaugurar museos y al mismo tiempo dejar sin nombre a los muertos. Puede celebrar elecciones y al mismo tiempo mantener zonas de impunidad. Puede hablar de modernidad y seguir arrastrando miedos antiguos. Su legado en estos años no se mide por leyes firmadas ni por cargos acumulados. Se mide por una actitud, la de quien se niega a aceptar que la democracia sea solo un procedimiento. Para Azcárate, la democracia es también una ética. La obligación de reconocer al otro, de asumir responsabilidades, de construir instituciones que no dependan de hombres providenciales. Él había visto lo que pasa cuando un país se acostumbra a buscar salvadores. Termina aceptando verdugos. Y entonces llega el final, en 1989, no como un gran cierre dramático, sino como la conclusión inevitable de una vida que fue, en sí misma, una resistencia prolongada. Muere en una España que ya no es la de su juventud, ni la de su derrota, ni la de su exilio. Una España que ha encontrado un camino propio. Con luces y sombras, Azcárate dedicó su vida a sostener una legitimidad que no volvió tal cual, pero su obstinación ayudó a que la idea de legalidad, de derechos, de instituciones, no desapareciera del todo del horizonte español. Si uno busca un final feliz clásico, no lo encontrará. Su historia no es la del héroe que regresa y recupera el trono, es la del hombre que acepta no ser protagonista para que el país no vuelva a romperse. La del político que entiende que la victoria no siempre consiste en imponer tu versión, sino en evitar que el futuro se construya sobre una mentira cómoda. La del exiliado que vuelve y descubre que el olvido también puede ser una forma de violencia, y quizá por eso su figura inquieta tanto cuando se la mira de cerca, porque obliga a una pregunta que no envejece. ¿Qué hace una democracia con sus derrotados, con sus expulsados, con sus muertos sin nombre? Azcárate no ofrece una respuesta fácil, ofrece una advertencia. El silencio puede ser útil para sobrevivir un tiempo, pero si se convierte en costumbre, termina gobernándote. Y ofrece una herramienta, la persistencia, la idea de que incluso sin poder,
incluso sin cargo, incluso cuando el mundo te dice ya no importa, se puede sostener una línea de dignidad que con los años se convierte en puente. Al final, lo más impresionante de Justino de Azcárate no es un discurso concreto ni una foto histórica, es la imagen mental de un hombre que vivió contra el reloj y aún así se negó a correr hacia el olvido. Un hombre que entendió que la historia no se hereda, se defiende, y que, si nadie la defiende, la escriben otros, con tinta de conveniencia y papel de silencio.